Buen día, vamos a iniciar la clase. Necesito retorno, por favor. Buenos días. Buen día, ingeniero. Buen día. Muy bien. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día. Sí. Bueno, aquí tenemos la metodología, ¿no es cierto?, de la nueva modalidad que está disponible en el aula virtual. Entonces, el tema asignado para hoy era el teorema de Fourier, ecuación diferencial del movimiento ondulatorio, y vamos a hacer también ya una introducción. Vamos a ver la primera parte de ondas mecánicas particularizadas para el sonido. Muy bien, entonces, teorema de Fourier. Vamos a leer el enunciado. Teorema de Fourier. Ahí está el teorema de Fourier, ¿no? ¿Qué dice? Las ondas reales, ¿no es cierto? Por ejemplo, las de audio, video, datos, tienen formas irregulares debido a que tienen una gran cantidad de información. Por ejemplo, fíjense aquí el sonido de una flauta, el sonido de la voz, por ejemplo, ¿no es cierto?, que en este momento estoy produciendo, es más o menos esta, ¿no? El sonido de un violín, por ejemplo, o puede ser el sonido, por ejemplo, de una señal de televisión o de radio o de datos. Tiene esta forma, fíjense, esta forma. Aquí hay un instrumento, ¿no?, que es el diapasón, que son elementos que producen ondas puras, digamos, senoidales, pero esto es un caso particular y donde generalmente aquí no lleva ningún tipo de información, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la voz, obviamente hay una gran cantidad de información. En el sonido lo mismo, en el violín o más aún en una señal de televisión, por ejemplo, hay una señal compuesta de audio, video, incluso datos también, ¿no? Entonces, estas son las formas. Imagínense ustedes ahora cómo podríamos representarlo matemáticamente estas ondas. Seguramente va a ser muy complejo, ¿no es cierto? Ecuaciones senoidales, logarítmicas, exponenciales, cuadráticas, cúbicas, sería algo muy complejo para representar. ¿Está bien? Acordémonos de cálculo 1, a ver qué ecuación podría representar cualquiera de las ondas que están aquí remarcadas. Sería muy complejo, ¿no es cierto? De que se puede, todo se puede, pero sería muy complejo, lo cual demandaría mucho de nuestro tiempo, ¿no es cierto? Que el objetivo no es tanto el análisis matemático, sino es la interpretación física en este caso, del movimiento ondulatorio, ¿no es cierto? ¿Qué dice Fourier para dar solución a esto? Obviamente, el teorema de Fourier nos da solución a esto, o sea, nos facilita el estudio de la
digamos, de las ondas que tienen formas irregulares, cuya representación matemática sería muy compleja. ¿Qué dice el teorema de Fourier? Aquí ya lo vamos a enunciar. Dice, obviamente su representación matemática sería compleja, ¿no es cierto? De las ondas que, bueno, incluso de esta que está aquí, ¿no? Incluso de esta, fíjense, esto sería muy complejo, ¿no? La solución es aplicar el teorema de Fourier, que dice que cualquier movimiento ondulatorio, o sea, cualquiera sea su forma, puede ser representado por una sumatoria de funciones de movimiento armónico simple de frecuencia múltiplo. ¿Qué significa? El movimiento armónico simple, ¿no es cierto?, se puede representar mediante ecuaciones seno o coseno. Aquí está. Fíjense, esto lo voy a... Fíjense, bueno, esto lo voy a volver a marcar para que hagamos la equivalencia ya gráfica con el... Aquí está, ¿no? O sea, cualquier movimiento ondulatorio puede ser representado por una sumatoria de funciones seno, ¿no? Un movimiento armónico simple se puede representar por funciones seno. Entonces, aquí tenemos, fíjense, en la parte superior tenemos la ecuación del movimiento ondulatorio, que puede ser el sonido, la voz, etcétera, cualquier movimiento ondulatorio real, que fíjense, como dijimos en la diapositiva anterior, sería muy complejo para su representación, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿qué dice Fourier? Que esta ecuación, que este movimiento ondulatorio, puede ser representado por una serie de movimientos armónicos simples, o sea, dicho de otra manera, funciones seno, ¿no es cierto?, o coseno, que es lo mismo, fíjense, de frecuencias, por ejemplo, W, frecuencia angular, o periodo T. Luego, como dice aquí, frecuencias múltiples, fíjense aquí habíamos remarcado eso, ¿no? Son frecuencias múltiples, o sea, frecuencias que se van incrementando con números múltiplos. Fíjense, el otro componente es el doble de frecuencia y la mitad de periodo. El otro componente es el triple de frecuencia, un tercio de periodo, perdón, y así sucesivamente. Otra cosa que hay que remarcar, fíjense, a la primera frecuencia, que se lo denomina fundamental, las otras se denominan armónicas, fíjense, tiene una determinada amplitud A1. Digamos, la siguiente, la armónica, fíjense, A2 va disminuyendo. La otra, A3, va disminuyendo. Según Fourier, esta sumatoria debe ser hasta la enésima frecuencia. Pero en la práctica, jóvenes, más o menos hasta la quinta frecuencia, y de ahí se hace esto muy despreciable, digamos, la amplitud de esos componentes, y directamente se puede despreciar, ¿no? Aquí está el teorema, o sea, escrito matemáticamente. Fíjense, aquí está la expresión matemática, cómo van aumentando las frecuencias. Fíjense, aquí está, ¿no? Lo voy a volver a remarcar esto, aquí en la ecuación ya como tal. Fíjense, aquí está, ¿no? Esta es la de la frecuencia W. Aquí está 2W, ¿no? Aquí está 3W. Y así esto habría que sumarlo hasta la NW. Repito, en la práctica se suma solamente hasta la quinta armónica, ¿no? Porque después ya se hace muy pequeño. Fíjense, ¿no? Fíjense, las amplitudes, ¿no? Aquí está uno. Puede tener un componente de continuo, digamos, ¿no? Se puede sumar o restar eso, pero estos son las amplitudes, ¿no? De las ecuaciones para las diferentes frecuencias. Obviamente, más frecuencia, la amplitud cada vez se hace menor hasta que desaparece. ¿Está bien? Entonces, este es un teorema, ¿no? Un teorema está demostrado, seguramente, no sé si lo vieron ya o lo van a ver en alguna materia de matemática. Esto tiene una demostración, ¿no? Y obviamente incluso se puede calcular aquí los valores de las amplitudes, ya de las frecuencias ya están establecidas, entonces, y se puede sumar y después la sumatoria de estas
va a dar, ¿no es cierto? O sea, aquí, esta sumatoria va a dar, ¿no es cierto?, la misma forma de la onda real. No sé si hay preguntas. El valor Entonces, de con A0 esto, siempre va a ser cero. ¿cómo dice? El valor de A0 siempre sería cero. No, no siempre, no siempre. Fíjese, el A0 es el componente más o menos de continua, no siempre da cero. Aquí, por ejemplo, más o menos podemos proyectar el valor de A0. Fíjense que es, el A0 es como una parte de continua, es lo que se suma, ¿no es cierto? Acordémonos de cálculo, cálculo 1, esto es más o menos A0, sería más o menos esto, ¿no? Más o menos A0 es eso. Esto sería aproximadamente A0, no siempre es cero. Eso sería aproximadamente ahí, ¿no? Todo tiene cálculo. Eso, por eso les digo, esto es un teorema, esto es tiene demostración, ¿no es cierto? Esto es algo matemático. No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, entonces fíjense con esto, con este teorema que es demostrable matemáticamente, estamos un poco, digamos, justificando del por qué nosotros expresamos, ¿no es cierto?, nuestra ecuación de movimiento ondulatorio a través de una onda o de, digamos, de una función senoidal. ¿Está bien? Continuamos entonces. Aquí tenemos como otro tema, digamos, del asignado, es la ecuación diferencial del movimiento ondulatorio. A ver, vamos a leer rápidamente. Dice, ¿qué dice? Cualquier fenómeno físico está controlado por leyes dinámicas que se pueden representar o expresar en ecuaciones diferenciales. Para el caso del movimiento ondulatorio existe una única ecuación diferencial que interrelaciona las variables independientes y un parámetro constante de la velocidad. Esta es la ecuación diferencial del movimiento ondulatorio. Fíjense, es la derivada segunda de la función a, que es genérica con respecto al tiempo, por la velocidad al cuadrado sobre la derivada segunda de la función a con respecto al espacio. Fíjense, esta es nuestra ecuación, ¿no es cierto? Esta es nuestra ecuación del movimiento ondulatorio, que ya lo justificamos de que puede ser representado por una función senoidal a través del teorema de Fourier. Fíjense, ¿qué es A? A es la función como tal. ¿Qué es T? Este es el tiempo. ¿Qué es X? X es el espacio. ¿Qué es B? B es la velocidad. Fíjense, todos los parámetros que están aquí en la ecuación diferencial del movimiento ondulatorio aparecen en la ecuación senoidal del movimiento ondulatorio. ¿Está bien? Ahí está, ¿no es cierto? Y acá abajo están definidos la velocidad, X y Y son las variables independientes, etc. Ahora, ¿cómo lo interpretamos esto? O sea, ¿para qué queremos estudiar la ecuación diferencial del movimiento ondulatorio? La interpretación es de la siguiente manera. Fíjense, ¿qué dice? Si una ecuación matemática cualquiera, en nuestro caso, nuestra ecuación senoidal, ¿no es cierto?, satisface la ecuación diferencial del movimiento ondulatorio, satisface, esto es la palabra clave aquí, satisface la ecuación diferencial del movimiento ondulatorio, podemos afirmar que está representando a un movimiento ondulatorio real. Estas son las otras palabras claves. O sea que la ecuación matemática que nosotros presentamos la clase anterior, ¿no es cierto?, que la justificamos con el teorema de Fourier, que es esta, la que está aquí, ¿no es cierto? Si esta satisface la ecuación diferencial del movimiento ondulatorio, entonces podemos afirmar que esta ecuación que nosotros estamos estudiando representa un movimiento ondulatorio real.
Entonces, esto es muy simple. No sé si hay alguna pregunta aquí. Jóvenes, estoy repitiendo todo lo que está en el tutorial, en el texto guía, ¿no? Aquí deberíamos aprovechar para que sea consulta. Todo lo que estoy repitiendo está ahí. Está grabado, lo pueden reproducir 1, 5, 10, 20 veces a la hora que quieran, asincrónicamente, ¿no? Muy bien, entonces, fíjense. Entonces, vamos a hacer lo que vamos a hacer aquí es una verificación. Si nuestra ecuación de movimiento ondulatorio satisface la ecuación diferencial del movimiento ondulatorio. ¿Cuál es nuestra ecuación? Aquí está. Esta es, ¿no? Esta es, ¿no?, la que presentamos la clase anterior, que se está desplazando a la derecha, digamos, por el signo, ¿no? Cualquier puede ser izquierda o derecha, no hay problema. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer primero, hacemos primero la primera derivada con respecto al tiempo. Cuando hay dos variables, la otra variable se considera como constante, ¿no? Y luego volvemos a derivar, y entonces vamos a tener aquí la segunda derivada con respecto al tiempo. Luego, fíjense, lo mismo hacemos, ¿no? La primera derivada de la función a con respecto al espacio, y luego hacemos la segunda derivada. Reemplazamos, fíjense, reemplazamos. Esto es lo que hay que reemplazar, ¿no? Fíjense, esto es igual a esto, dice, ¿no? Eso es lo que dice en la ecuación diferencial del movimiento ondulatorio anterior. Esto es igual a esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues, ¿no? Esto es la derivada segunda con respecto al... Aquí está. Esto es esto, ¿no? Ahí está, aquí está. Todo el valor que ya calculamos, ¿no es cierto? De la segunda derivada. Ahora, igual a qué? A B, ¿no? A B, que es la velocidad, por la segunda derivada con respecto al espacio. ¿Cuál es la segunda derivada? Es esto. Se acabó. Ahora sí, fíjense, vamos a igualar esas dos, ¿no? Fíjense. Menos a máximo con menos a máximo. K cuadrado lo eliminamos con K cuadrado, lo simplificamos, ¿no? B cuadrado con B cuadrado. Luego queda seno del mismo argumento con seno del mismo argumento. Quiere decir que ambas ecuaciones son iguales, ¿no? En realidad lo que da esto, 1 igual a 1. Por lo tanto, se entiende, ¿no? Eso es algo muy simple. Estamos reemplazando y si se simplifica todo, en realidad lo que daría aquí, esto daría, esta igualdad daría 1 igual a 1, ¿no es cierto? Obviamente eso significa que se está cumpliendo esa igualdad. Quiere decir que esto es igual, entonces esto es igual a esto, ¿no es cierto? Esto es igual a esto. Por lo tanto, fíjense, la ecuación del movimiento ondulatorio, o sea, la ecuación seno, esta, ¿no es cierto? Esta ecuación, esta es nuestra ecuación del movimiento ondulatorio, satisface la ecuación diferencial del movimiento ondulatorio, por lo que podemos afirmar que representa a un movimiento ondulatorio real. Entonces, o sea, lo que estamos haciendo ahora es justificar de que esta ecuación, la ecuación del movimiento ondulatorio, ¿no es cierto? Que esta ecuación realmente está representando a un movimiento ondulatorio. Primero justificamos del por qué lo representamos en forma de senoidal, porque puede ser tangente, puede ser hiperbólico, logarítmico, ¿no es cierto? Cuadrático o inverso, lo que sea. Lo que estamos justificando es en base al teorema de Fourier, y ahora estamos verificando de que realmente esa ecuación representa un movimiento ondulatorio real. ¿Por qué? Porque satisface la ecuación diferencial del movimiento ondulatorio. Preguntas, jóvenes.
Inge, eso de que representa un movimiento ondulatorio real, ¿qué sería? ¿Una onda de radio, así por Claro, ejemplo? puede ser cualquiera ya, puede ser cualquiera. La voz, puede ser una onda de televisión, una onda de internet, de cualquier cosa, ¿no? O de datos también, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este momento yo estoy transmitiendo datos, parte de video, parte de audio, ¿no es cierto? Todo lo que está escrito aquí, por ejemplo, estos son datos, ¿no es cierto? Alfanumérico, todo eso. Por eso es que la onda real es compleja, tiene una función, o sea, una forma muy irregular porque lleva muchísima información. Entonces, representar eso por una ecuación matemática sería muy complejo, ¿no? Acuérdense del cálculo uno. Habría que aplicar funciones logarítmicas, hiperbólicas, no sé, pues cuadráticas, cúbicas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, sería mucho análisis matemático. Por eso nos estamos basando en el teorema de Fourier y además justificándola de que representa un movimiento ondulatorio real con la ecuación diferencial del movimiento ondulatorio. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. No hay Ingeniero, más. Esto es más que todo matemático y ingeniero, cuantificable, ¿no? Ahora sí vamos a ingresar, jóvenes. Aquí hay una representación gráfica, fíjense, nosotros tenemos, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer esto, pero en el trabajo práctico, pero lo vamos a describir rápidamente aquí. Nosotros tenemos una ecuación que tiene dos variables independientes, ¿no es cierto? Fíjense, entonces, nosotros particularizamos para un instante de tiempo, entonces va a quedar la función solamente en función de x, fíjense, y obviamente una función seno en función de x, vamos dando valores de x y encontramos la función a. O como es senoidal, va a dar algo así, ¿no es cierto? Fíjense, aquí estamos haciendo transcurrir el tiempo. Ahora aquí es el tiempo ya es el tiempo anterior más un octavo de periodo. Entonces va a tener otra forma, ¿no es cierto? Lo mismo aquí. Tenemos el tiempo 2 va a ser ya el tiempo inicial más un cuarto de periodo. Y así, aquí tenemos el periodo más medio periodo. Fíjense, así van a ser las formas de la onda para poder interpretar de que cómo se está propagando, qué se está propagando, todavía no sabemos que justamente enseguida vamos a ver y a particularizar para el sonido. Pero fíjense, aquí hay un estado o algo que podemos nosotros particularizar, por ejemplo, aquí el punto P, fíjense, lo voy a hacer con otro color, fíjense el punto P, ¿no es cierto? Cuando transcurre el tiempo, está transcurriendo aquí, por ejemplo, un octavo de periodo, ese tiempo, ese punto, ¿dónde está? Se va desplazando en el sentido de las X. Sigue transcurriendo el tiempo, se sigue desplazando. Esa es más o menos la forma de cómo se desplaza, digamos, o cómo se propaga, digamos, un movimiento ondulatorio. Porque fíjense, nosotros podemos tener 50 gráficas en función del tiempo, todas van a ser parecidas porque representan la misma función, ¿no es cierto? Función seno, obviamente un poco desplazadas, digamos. Pero ¿dónde está el concepto, digamos, de la propagación? Está aquí, que si nosotros, digamos, particularizamos o hacemos el seguimiento a un punto, va transcurriendo el tiempo, fíjense, así está transcurriendo, ¿no? El tiempo está transcurriendo así, ¿no? A ver, lo voy a hacer con azul esto. El tiempo está transcurriendo así, ¿no es cierto? Ahí está clarito, está ahí, ¿no? T0 más un periodo sobre 8, más un cuarto de periodo, más medio periodo. Así está transcurriendo el tiempo. ¿Y cómo está transcurriendo el espacio? O sea, ¿hacia dónde está transcurriendo el espacio? El espacio está transcurriendo hacia la derecha, ¿no es cierto? Eso es, jóvenes. No se preocupen, esto lo vamos a representar con números, ¿no? Con una ecuación ya cuantitativa y vamos a graficar en el trabajo práctico. Pero esto es un adelanto, ¿no? Para una interpretación, digamos, gráfica. No se puede graficar, ¿no es cierto?, una ecuación con dos variables, ¿no? Entonces, hay que particularizar para uno lo que estamos haciendo aquí, ¿no? En la primera gráfica estamos particularizando para un tiempo, para un instante de tiempo T0. En la segunda para otro instante, así, ¿no? Es como si estuviera transcurriendo el tiempo así.
No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Esto lo vamos a ver, no se preocupen, en el trabajo práctico, ¿no? Con una ecuación ya, digamos, con numérica. Muy bien, ahora sí, jóvenes. Todo lo que estudiamos anteriormente, la ecuación de la onda genérica, la ecuación sinusoidal, teorema de Fourier, ecuación diferencial del movimiento ondulatorio, es digamos, un conocimiento genérico, base, para cualquier tipo de movimiento ondulatorio. Nosotros en esta primera parte lo vamos a particularizar para ondas mecánicas y específicamente para el sonido. En la segunda parte, que va a ser la parte más voluminosa y tal vez seguramente más principal de la materia, va a ser para las ondas electromagnéticas, ¿ya? Pero es la misma base teórica. Entonces vamos a empezar aquí con las ondas mecánicas particularizadas para el sonido. Las ondas mecánicas se caracterizan porque requieren un medio físico para su propagación. En el caso del sonido, en el que generalmente se propaga es en el aire, ¿no es cierto? Porque entonces el sonido se propaga en el medio, en el aire, que es el aire es un medio físico, ¿no es cierto? Está conformado por oxígeno, nitrógeno, argón, no sé qué otros componentes, es algo físico. Y además también se define que el sonido provoca un estímulo nervioso en el oído humano, ¿no es cierto? Por eso se define sonido, ¿no? Y el cerebro lo interpreta ya como lo decodifica, puede ser una palabra, un ruido, la música, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, este es nuestro modelo, digamos, gráfico. Aquí hay una fuente sonora, puede ser un parlante, se origina, digamos, aquí, ¿no es cierto? El sonido, puede ser la voz, un sonido, etcétera. Se propaga en el medio. Nosotros habitamos en el aire, ¿no? Entonces, no vivimos debajo del agua. Si entramos al agua, solamente tal vez por algunos segundos o minutos, ¿no? Pero nosotros normalmente estamos en la superficie de la Tierra, donde es aire, donde está conformado. El aire es una materia física, ¿no es cierto? Oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, argón, etcétera, ¿no? Pues se propaga en este medio. Y fíjense, lo podemos percibir, ¿no es cierto?, en otro punto del espacio. ¿No es cierto? Por ejemplo, en este momento, yo estoy provocando, digamos, un audio que lo está reproduciendo su equipo, teléfono, su computadora o su tablet. Y de ese dispositivo a su oído, ¿no es cierto?, hay una perturbación y a través del aire ustedes lo están percibiendo, ¿no es cierto?, por el sistema auditivo. Eso es el sonido. Ahora, cuantitativamente, fíjense, cuantitativamente, el sonido está definido en un determinado rango de frecuencias. Ese rango de frecuencias es entre los 20 Hz y los 20 kHz. Cualquier perturbación provocada en ese rango provoca un estímulo. Fíjense, aquí está el rango audible, ¿no? O perceptible por el oído humano. Ahí está aquí, desde los 20 Hz a los 20 kHz. Se puede percibir, digamos, un estímulo en el oído humano. Hay una subclasificación, fíjense, más o menos entre los 20 Hz y 1 kHz, más o menos están ahí los bajos, ¿no? Están luego los medios entre más o menos 1 kHz y 4 kHz, y los agudos de 4 kHz hasta los 20, ¿no? Eso es ya la característica del sonido, ¿no? Porque no todos los sonidos son iguales, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando hablamos mismo, ¿no es cierto?, hay algunos que tenemos la voz más delgada, otros más gruesa, otro intermedio. Lo mismo los instrumentos, ¿no es cierto? El bombo tiene una característica de sonido, el palatillo otra, la guitarra otro, el violín otro. Entonces, cada instrumento, por ejemplo, cada fuente emite un determinado movimiento ondulatorio donde se caracteriza por la frecuencia, ¿no? Entonces nosotros en el cerebro ya lo decodificamos como
bueno, si es una información de sonido, o si es ruido, o si es, digamos, la voz, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta para pasar a la otra diapositiva. Aquí tenemos, fíjense, una simulación. Vamos a hacer una simulación de cómo. Un ratito, por favor. Ahí estamos viendo bien la imagen, ¿no?, de la diapositiva. Sí se ve, Inge. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí una simulación, fíjense. Lo que se denomina es un modelo un modelo físico de una columna de gas, pero es una simulación de cómo se propaga el sonido en el aire. Aquí tenemos, fíjense, ¿no es cierto? En esta primera. ¿Alguien está escribiendo sobre la pantalla, jóvenes, por favor? Quiten, por favor, esa. Entonces, en esta primera parte, fíjense, está digamos, la columna de gas. Esta es una columna, fíjense, este es un émbolo móvil, donde obviamente por la característica del gas, ¿no es cierto?, tiene una presión constante, que aquí lo estamos denominando P0, ¿no? Aquí está, ¿no? Se ve, ¿no? Hay P0, fíjense, está P0, ¿no? Entonces, fíjense, o P de equilibrio también se llama. Esto es en el instante T0. En el instante T1, fíjense, en el instante T1, esto es instantáneo, se va a ejercer aquí una fuerza. En realidad, aquí tendría que ponerlo, ¿no? Un ratito, aquí lo voy a poner. Esto está en equilibrio, ¿no? Esto está en equilibrio. Aquí, cuando está en equilibrio, el gas se distribuye uniformemente con la misma presión, ¿no es cierto? Entonces aquí en T1, fíjense, en el instante T1, se ejerce una presión sobre este émbolo. ¿Qué va a pasar? Se disminuye el volumen y aumenta la presión, ¿no es cierto? Fíjense, está claro aquí. Va a aumentar, por lo menos en las cercanías del émbolo, a una presión P1, donde la presión P1 es mayor a P0, a la del equilibrio, ¿no es cierto? Esto es instantáneo. Entonces, fíjense, si obviamente ya no se ejerce la presión, entonces este estado de presión P1, fíjense, se va a ir propagando en el sentido del cual fue, digamos, provocado la perturbación. O sea, en este caso, hacia la derecha del émbolo. Y fíjense, si nosotros graficamos eso, aquí está, aquí P0 estamos poniendo como el del equilibrio, ¿no? Aquí está P1, ¿no? Aquí está P1, aquí están los P1, pero fíjense, aquí están los P1, ¿no es cierto? Pero fíjense cómo se está propagando. Fíjense, este estado de presión, primeramente estaba en cercanías del émbolo, ¿no? Luego se va moviendo, se va desplazando en el sentido del cual fue provocado la perturbación, ¿no? Y así se propaga. Ahora, fíjense, ¿cómo podemos? Eso es lo que dice aquí, ¿no? Las moléculas del gas permanecen en su misma posición, pero lo que se propaga es el estado de presión del gas. Claro, las moléculas le pasan de una molécula a otra, ese estado de presión se va propagando, ¿no es cierto?, en el sentido de la perturbación. Ahora, ¿cómo? Fíjense, este sería un modo de onda pulso, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros podemos generar un movimiento ondulatorio senoidal? Muy sencillo. Fíjense, en el otro solamente instantáneamente le dimos, ¿no es cierto?, el pulso. Ahora, fíjense, para poder
para poder, digamos, generar una perturbación de tipo senoidal, simplemente lo que hay que hacer es comprimir, fíjense, aquí hay que comprimir, si este es el estado de equilibrio, fíjense, hay que comprimir y luego descomprimir, comprimir y descomprimir. Fíjense, toda esta compresión, lo que estamos haciendo es aumentar la presión, entonces es esta parte, el semiciclo positivo, ¿no? Y el semiciclo negativo, fíjense, es cuando nosotros descomprimimos y esto se produce aquí. Y sí, y si lo hacemos así, digamos, de forma gradual, ¿no es cierto? Comprimimos, descomprimimos, comprimimos, descomprimimos, esto se va a provocar, ¿no es cierto? Una perturbación de tipo senoidal, ¿no? Eso para que sea compatible, digamos, con nuestra ecuación. Por lo tanto, fíjense, este modelo es totalmente compatible con la perturbación del sonido en el aire porque lo que se propaga, esto es muy importante lo que vamos a decir, lo que se propaga es la presión. Fíjense, por lo tanto, nuestra ecuación, que ya lo describimos anteriormente, fíjense, tiene la misma forma, pero lo único que está variando ahora es que ya no es esto genérico, ya no es solamente A, sino esto ya es presión, ¿no? Donde P es presión y su unidad para el estudio del sonido, por ejemplo, es a través del Pascal, ¿no? Y aquí hay algo más, que la velocidad en el sonido, digamos, varía en función de la temperatura, ¿no? A través de esta ecuación. Obviamente la temperatura tampoco tiene variaciones bruscas, ¿no? O sea, digamos, en intervalos cortos de tiempo puede variar pocos grados, ¿no es cierto? Obviamente de un día para otro sí, pero generalmente esta es la ecuación que se utiliza para el sonido, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Disculpe, dijo ahí que la velocidad, la temperatura en la velocidad es, ¿de qué sería? ¿Grados Celsius, Kelvin? No, estos grados Disculpe, centígrados. grados Esto está en Celsius. grados centígrados, ¿ya? La Ya, temperatura está en grados centígrados. ya, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Jóvenes, les propongo una pequeña pausa de unos 2 o 3 minutos. Ya voy a tomar un vaso de agua. Y esto es nuestro avance de hoy, ¿ya? Entonces, luego vamos a hacer, si quieren, una consulta sobre esto y nos vamos a preparar para la participación en el Kahoot, ¿ya? Vayan dividiendo su pantalla o digamos, o puede ser con otro dispositivo también y vamos a hacer la participación. Ya nos queda poquito. Repito, hacemos, si quieren, volvemos a hacer la consulta sobre esto y, y hacemos la participación, ¿ya? Volvemos, jóvenes, en 2 minutos, ¿ya? Si se corta, jóvenes, nos reconectamos porque yo tenía la licencia, no sé qué pasó, ya hice el reclamo, porque a veces se me corta y a veces no, así que si se corta, nos reconectamos con el mismo link. En 2 minutos retornamos, jóvenes. Muy bien, vamos a ver alguna duda, alguna consulta. Fíjense entonces ya con esta ecuación, ya tenemos la ecuación, ¿no es cierto?, del sonido en el aire. Es la misma ecuación, jóvenes, que la que ya establecimos hace 2 clases, con la diferencia es de que ahora ya no es genérica, ya no es A, antes no sabíamos que era, ahora ya es presión, presión máxima, donde P es presión, tenemos su unidad, el Pascal, ¿no?
Así que ya está esto fundamentada por el teorema de Fourier, por eso lo representamos como una función senoidal. Además, también ya, digamos, verificada por la ecuación diferencial del movimiento ondulatorio, o sea que esto representa un movimiento ondulatorio real. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Ingeniero, disculpe, entre esas dos fórmulas que tenemos, la con A y la con P, ¿cuándo utilizaríamos cada una de esas? A ver, no entiendo su pregunta. ¿Cuál? ¿Esta ecuación, la que está remarcada aquí? Sí, con la primera que vimos, que utilizábamos la A, ¿verdad? Claro, por eso, pero la A era genérica. Esto ya es el sonido, fíjense, sonido y dónde, en el aire. Por eso, ¿cuál es la novedad aquí? La novedad es esta, es la misma, la otra es la misma, o sea, fíjense, compárenlo, es la misma. La novedad es ahora que justamente por el modelo que acabamos de ver, ¿no es cierto? ¿Cuál es el parámetro físico que se está propagando? Es la presión, el estado de presión, porque al comprimir, ¿no es cierto?, el émbolo, estamos disminuyendo el volumen, aumenta la presión, ¿no es cierto? O lo mismo, si descomprimimos, aumenta el volumen, disminuye la presión. ¿Qué está variando? La presión. Anteriormente esto era A nada más, pero A era, era genérico, no tenía unidad, no sabíamos qué parámetro físico es. Ahora, ¿qué es eso? Eso es presión para el caso del sonido en el aire. ¿Ya? Por eso, eso es la novedad, eso es lo que estamos, lo que vimos ahora, digamos, ¿no? Porque fíjense qué es lo que estamos variando aquí, son las presiones, ¿no? La presión está en equilibrio, obviamente la presión del gas, ¿no? Y aquí es lo que está variando, ¿eh? Presión máxima, presión mínima, ¿no? Obviamente con la variación de la posición del émbolo. Por eso, fíjese, cuando uno habla es lo mismo, cuando uno habla emite vibraciones, o un parlante, ¿qué hace? Se mueve también, muy parecido a esto, ¿no? Se mueve y ¿qué provoca? Compresiones o descompresiones del gas, o sea, aumenta la presión o disminuye, y obviamente está en el rango de frecuencias audible y al oído llega como un sonido, ¿no es cierto? Tenemos un tímpano, una pequeña membranita, que la vibración de eso ya es un estímulo nervioso internamente y eso es sonido, ya el cerebro lo decodifica como sonido, música, ruido, palabras, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, jóvenes. Entonces, si no hay preguntas, yo les voy a preguntar a través del Kahoot. Ya vamos dividiendo la pantalla. Una consulta, jóvenes. La clase anterior, o sea, yo estaba todavía de viaje, jóvenes, ya, y no recuerdo, alguien participó, o sea, yo lo tengo anotado porque eso se registra lo del Kahoot, pero alguien participó, digamos así como pregunta. ¿Me puede hacer recuerdo, por favor? De la anterior clase, Inge. Sí, de la anterior clase. Lo que pasa, yo estaba de viaje y yo lo anoté en un cuadernito y no lo encuentro. Yo lo saqué la hoja y teóricamente yo le puse dentro de mis papeles y lo busqué, no lo encuentro. Lo de la participación del Kahoot, eso sí ya lo recuperé porque eso está registrado. Pero ¿quién más participó? Por Yo ejemplo, le del Kahoot. pregunté, ingeniero, ¿Cómo? yo le pregunté acerca de la graficación de las ondas y dijo que esta clase lo iba a aclarar. Pero yo, fue Del con práctico, participación, yo le yo le dije, pregunté del práctico, ingeniero. ¿cómo? Lo que preguntó, ahí vi una persona que preguntó del práctico ese que ya estaba avanzando. Sí, ¿Eso? pero no, era otra pregunta, otra pregunta. Porque obviamente no se califican todas las preguntas, repito, la participación es cuando uno aporta al conocimiento o digamos es algo significativo, ¿no? Pero yo me acuerdo que alguien participó, pero yo lo digo textualmente, lo digo, ya tiene para participación y yo le asigno los puntos, pero no me acuerdo quién es, porque después en el Kahoot participó, o sea, digamos, tiene 5 puntos Chávez
A, irá la L y J. O sea, eso está registrado, pero hay alguien que participó. Bueno, me lo hace recuerdo, pues yo me acuerdo, me tiene que hacer recuerdo con qué pregunta y le asignamos la participación, ¿ya? Si no sé, o capaz que no, también no está en este momento de sala, ¿no? No hay problema, eso. Muy bien, entonces vamos jóvenes ahora al Kahoot. Ya es un tema de los que ya venimos viendo ya ahora, ¿no? Ya es algo que tiene que ver con los parámetros, con todo lo que estamos estudiando, ¿no? Siempre todavía en la parte inicial, digamos, ¿no? Ecuación del sonido, frecuencia, longitud de onda, velocidad, algo parecido a lo que vimos la clase anterior, ¿no? ¿Cuál es el pin, ingeniero? Ah, perdón, estaba con el micrófono cerrado, estaba con el micrófono cerrado. Tenemos que interactuar ya, tenemos que interactuar con entre el Zoom y esta aplicación. Lo que les El, decía, creo que no me escucharon, jóvenes, muchos de ustedes todavía en el Zoom no están registrados como corresponde, ¿no? el Les va a pin, tomar directamente como inasistencia, jóvenes, ¿no? Ya lo repetí 3 o 4 veces, está por si acaso en el aula virtual igual, ¿no? Ahí está. Lo mismo aquí, regístrense con su primer apellido y primer nombre, ¿ya? Si es que califican para que yo les pueda considerar. Ya está ahí el pin. No hay jugadores. puede mandar el link, ingeniero, porfa. Ya está, pues, ya está en el chat, está. No es un link, es una dirección que tiene que entrar a kahoot.it, aquí como está escrito aquí, kahoot.it. Y le va a pedir el pin que está generado aquí. El ping, ingeniero. Ahí está, pues en la pantalla, fíjese en el Zoom, ahí está. 160, 30, 68. Solo coloco mi nombre, ¿no, ingeniero? Inge. Ya Con estamos. esto,
Empezamos. Momento, Inge. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿Cuál era el código? Disculpe. Creo que se salió el Inge. La señal de Tigo tan de usar, ahora no lo sacó. Está mal la señal, me botó a mí igual. Sí, pero también lo votó al ingeniero. No está. No me sale a mí. No está compartiendo pantalla. ¿Quién es William Menacho? ¿Yo por qué? No está el docente en sala para que la acepte. Creo que vos quedaste como anfitrión. A ver, espera que me fijo. Hola, hola. Hola, ya estoy reconectado. ¿Me escuchan? ¿Estoy con el audio? Sí, sí, Inge. Muy bien. Se Se escucha, se escucha escucha. bien. Está muy baja la señal y lo verifiqué con el teléfono, o sea, con la señal del teléfono, ¿no? Porque bueno, yo tengo estos Wi-Fi, pero con la señal de teléfono yo tengo un servicio de Tigo, muy baja la señal, ya, pues debe ser por la zona, ¿no? A veces hay mucha demanda o alguna fallita. Muy bien, ahora sí, jóvenes, ya están, pero ya la mayoría ya están, ¿no? Ya, ahora sí, ¿no? Estamos interactuando. ¿Hay alguien más que se va? Yo creo que ya estamos, ¿no? Empezamos. Sí, enero, antes que se corte. Está Sí, medio sí. débil igual Sí, por sí, acá. sí. Ya estamos, ya, listo, ya empezamos, ya, empezamos.
Muy bien, jóvenes, muy bien. Fíjense, obviamente el significado físico de la frecuencia es la cantidad de ciclos en cada segundo, ¿no es cierto? Muy bien, o sea, haciendo una evaluación general, 13 respondieron, la mayoría, la gran mayoría respondió correctamente, ¿no? Muy bien, seguimos a ver, vamos a ver quiénes son los que ganaron. El podio, Camacho, Escoli, Ispe Samuel, y José Héctor, no sé, no, José Héctor, supongo, me voy a fijar si está su apellido, ¿no? Si es Héctor, y si no, directamente no califica. Es mi apellido. ¿Cómo? No, ya, no califica. Si su apellido José es es mi José o apellido, Héctor, ingeniero. califica. Y si no, no califica ya, jóvenes. Si le estoy diciendo, no soy adivino, yo soy profesor, pero no soy adivino, Dice jóvenes. que José es su apellido, dicen. Ah, está bien, perfecto. Por eso yo lo voy a buscar en el curso. No hay ningún problema. Por eso ya le dije, si es José o Héctor su apellido, no hay ningún problema, no hay problema. Eso no se preocupe. Yo lo voy a verificar en la lista y no hay problema. ¿Ya? Muy bien, veamos el informe general entonces. Estas participaciones son por 5 puntos, ¿ya? Obviamente los primeros 3 van a tener 5 puntos, los otros van a tener los siguientes 4 y hasta 3, ¿no? O sea, lo voy dividiendo la nota, ¿no? Pero, o sea, digamos 3 significa 60%, ¿no? Por razones lógicas, jóvenes, ¿no es cierto? Porque incluso después de los 10 segundos, incluso hasta puede haber fraude, decir, bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿No es cierto? Ustedes saben. Entonces, por eso mismo va disminuyendo la nota a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿no? Vamos a ver más todo. Ahí está, ¿no? Ahí está, fíjense, los 3 primeros van a tener 5 puntos, ¿no? José, Quispe y Camacho, ¿no? Después los siguientes van a tener 4 puntos, ¿no? Más o menos hasta, ya lo voy a ver, hasta la mitad, digamos, ¿no? Hasta más o menos, hasta aquí, ¿no? Hasta más o menos, hasta Luisaga. Y luego los demás van a tener 3 puntos, ¿no? 3 puntos equivale a 60%, ¿no? 4 puntos al 80%, y obviamente los primeros van a tener 100%, ¿no? Eso es, jóvenes, ¿ya? Ahí está su nombre, yo enseguida lo voy a calificar. No sé si hay alguna pregunta. En el transcurso de la tarde les voy a enviar ya el tarde o tal vez entrando la noche la asignación del tema para la clase que viene, ¿ya? Pero es un poco de sentido común. Si continúan ustedes con el texto guía o de los tutoriales, ya viene atenuación de ondas electromagnéticas, ¿ya? Y también ya vamos a desarrollar la clase que viene, el trabajo práctico número 1, ¿ya? Tal vez no lo concluyamos, pero ya vamos a empezar a desarrollarlo ya. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Ahí está, ¿no? Los que calificaron son Durán, Putaré, Rivera, Salguero, Luisaga, Flores, Angulo, Peña, Caballero, Molina, Camacho, Quispe y Héctor José, perdón, que ya lo mencioné, ¿no? Eso es todo por hoy, jóvenes. Hasta la clase que viene. Hasta la próxima, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta la próxima. Luego, Por si acaso, jóvenes, por si acaso, no son evaluaciones lo que estamos haciendo, no son participaciones. Todos tienen intacta su nota hasta 100. Yo estoy concluyendo este fin de semana, voy a concluir todo el cronograma donde ahí ya vamos a tener fechas de evaluaciones, ¿ya? Y vamos a volver a repasar lo que habíamos presentado el primer día, que es el sistema de evaluación, ¿ya? Estos son solamente participaciones. Obviamente el que califica ya digamos, va sumando nota, ¿no es cierto? Y esto también es un estímulo para que ustedes vayan repasando lo que vamos avanzando. ¿Está bien? Ahora sí, jóvenes, hasta la clase que viene. Hasta la próxima semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero. Que les vaya bien. Hasta luego.